Gloria al Señor. Dios se le bendiga, hermanos. Al nombre de Cristo, al nombre de Cristo, al nombre de Cristo. Damos gracias a Dios por su misericordia. Dios ha sido bueno para con nosotros. Nos ha amado, nos ha cuidado, nos ha protegido, ha tenido misericordia para nosotros. Y hoy ha sido un día, es un día de luto para la República Dominicana. Cosas que no están bajo nuestro control, sino bajo el control del único que tiene control de todas las cosas, que es nuestro Dios. Nuestro Dios. Mucha gente acostó anoche y no se levantó hoy, pero hay mucha gente que ni pudo acostarse anoche. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha guardado. Y hay un día que, gracias a Dios, que tomamos este día para estar en la casa de Dios. Es una buena selección estar en la casa de Dios. Entonces yo le voy a pedir, hermanos, que abra su Biblia junto conmigo en el libro de Primera de Juan. Libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Bendito el nombre del Señor. Juan 4:13. Y vamos a leer ese texto bíblico bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted lo tenga, me acompaña con un amén como confirmación de que tiene la cita bíblica. Primera de Juan 4:13. ¿Lo tenemos? Primera de Juan está antes de Segunda de Juan, después de Segunda de Pedro. Aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gracias, Dios, por tu palabra en esta noche. Que sean de bendición para nuestras vidas. Aleluya, Dios. Nosotros hace dos encuentros que estamos envueltos en la lección El círculo íntimo del líder. Y recuerdo que hablábamos de qué significaba círculo, recuerdo que hablábamos qué significaba líder, que recuerdo que hablábamos de qué significa íntimo. Y en especie de resumen, se refiere a ese equipo de trabajo, a esas personas cercanas, a esos ayudadores que están cerca del líder, y también esos ayudadores que se conforman en parte integral de la vida de cada hermano. Y en ese mismo tenor, cada uno somos miembros de un mismo cuerpo, que es la iglesia, y a la vez somos hermanos pertenecientes a la familia de Dios. Entonces, como somos hermanos, lo bueno es tratarnos como tales, como hermanos. Entonces, en esta noche, esta lección es bastante larga. Empezamos tarde esta noche, pero a las 9 nos vamos con Dios delante. Es decir, que vamos a avanzar hasta donde el tiempo nos ayude. Amén. Estamos en la página 93. En la clase pasada veíamos todo lo que el líder necesita para tener un círculo íntimo. Entonces, leo: aunque usted sea líder, no por eso ha dejado de ser un hijo de Dios. El término más comúnmente usado para describir a Dios en el Nuevo Testamento no es creador, rey, gobernador o salvador, es Padre. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros vemos mucho el Adonai, Elohim, el Shaddai, Gabaón, Rafa, Yahweh. Elohim es Dios creador, Adonai Dios salvador. Entonces, pero en el Nuevo Testamento el nombre más atribuido a Dios que vemos es Padre. Y Jesús en la oración modelo nos enseña a orar diciendo: cuando vayáis a orar, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y Jesús orando decía: Abba Padre, te alabo. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos más a Dios como Padre. Entonces, en esta lección, en esta noche, antes de usted ser líder, primero usted es hijo de Dios. Entonces, no debemos olvidar esto. Él le llama a liderar a otros, pero solamente mientras permanezca dependiente de Él. Esto va a requerir que usted conscientemente dé pasos. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Usted puede ser líder, pero primeramente, en primer lugar, usted es hijo de Dios. Usted puede ser puesto a liderar, pero usted va a ser líder mientras usted dependa de Él, de Dios. Y a veces nosotros olvidamos que primero somos hijos de Dios y creemos que somos los líderes, los gran líderes, los super líderes, los sabios líderes, los inmaculados líderes, los líderes que hay que brindarle honor. Dios le bendiga. Y olvidamos que somos hijos de Dios y que todos somos hijos del mismo Padre.
Entonces, el tema de liderazgo es un tema serio, porque normalmente somos llamados a liderar hermanos nuestros, porque son hijos también de nuestro mismo Padre. Entonces tenemos que tener cuidado cuando tratamos de enseñorearnos de la gente, porque tú te estás tratando de enseñorear de alguien que es igual que tú. En la tierra, ya sea por meritocracia, ya sea por cosas del destino, ya sea por relaciones, tenemos estructuración de liderazgo. Pero delante de los ojos de Dios, todos somos iguales. Somos sus hijos. Entonces el líder no puede olvidar esto, que antes de usted ser líder, primero usted es hijo de Dios. Dios ha establecido un reino que requiere de nosotros que primero recibamos su amor antes que seamos capaces de amar a las personas que nos ha dado para que cuidemos. No podemos ser dadores de gracia a menos que seamos receptores de gracia. Acá en Dominicano utilizamos mucho que nadie da de lo que no. Entonces, si recibimos por gracia, entendemos que por gracia también tenemos que dar. Hay quienes reciben por gracia y quieren dar por paga. Hay quienes Dios le dio un talento espectacular, un dominio de la palabra, una palabra de ciencia, pero cada vez que le toca exponer esa palabra hay que pagarle. Y entonces agarra el texto bíblico y dice: no porque todo obrero es digno de su salario. Es verdad. No porque el que trabaja en el altar, que viva del altar. Es verdad. Dios le bendiga. Y la mano que dan, espera. Dios le bendiga. Pero donde tú agarras que la mano que da espera, también agarra el verso que dice: mejor es dar que recibir. Humanamente, ¿alguien sabe por qué es eso? Que mejor es dar que recibir. Eso tiene explicación humana y mucho más profunda explicación espiritual. ¿Quién sabe por qué es mejor dar que recibir? Tanta mano levantada nos dio una. Que dando es como recibimos. Amén. Stephanie, coge un micrófono, Stephanie, que después cuando subimos el video usted no se oye. Así que al que no coge el micrófono, su voz no se oye. Dios les bendiga. Amén. A mi entender es que, bueno, si mejor dar que recibir, para mí la persona que da es porque tiene. Amén. Gloria a Dios. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Por qué mejor dar que recibir? Porque si usted da, es porque usted tiene. Al que le dan es al que está en necesidad. Entonces, ¿qué usted prefiere? ¿Tener para dar o estar sentado para que le den? Dios le bendiga. Entonces, no podemos olvidar como líderes, como jóvenes, como caballeros, como damas, como miembros del cuerpo de Cristo, que mañana van a ser líder. No podemos olvidar que antes de ser líder, primero somos hijos de Dios. Y cada uno somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? A todos aquellos que creyeron en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Se le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. El que no cree no cabe ahí. Aleluya. Entonces, en Juan 4:19 hay un tema especial. 4:19, que lo leímos en esta lectura devocional. Primera de Juan 4:19. Ese es
muchos cantamos, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Ahora Juan dice, nosotros le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Es decir, que usted no le nació a amar, no. Dios nos amó primero. Y tal es su amor que entregó a su Hijo por nosotros. Entonces, Él nos ama a nosotros de balde, pero nosotros le amamos porque recibimos amor de Él. Entonces, como líderes no podemos olvidar que primero nos amaron a nosotros, que primero somos hijos de Dios antes de cualquier rango que usted crea que usted puede tener. Porque hay personas que cuando reciben un nombramiento, un puesto de poder, de dirección, se enseñorean de ese puesto y están allá arriba, y van a predicar con guardaespaldas. Y hay otros que son más cristianos que eso, que lo justifican y dicen, no, porque uno no sabe quién puede estar acechándolo. Dios le bendiga. ¿De qué te pueden proteger 20 guardaespaldas que Dios no te puede proteger? ¿30 seguridad? ¿De qué te pueden proteger que Dios no te puede proteger? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aleluya, el nombre del Señor. Como líderes cristianos debemos vencer la tentación de leer la Biblia solamente para preparar un sermón. Debemos primero permitir a Dios que nos ministre como a un hijo. El orden correcto nos fue dado en Esdras 7:10. Estúdielo, practíquelo y después enséñelo a otros. Alguien que busque Esdras 7:10. Esdras 7:10. Esdras está antes de Nehemías. Bendito el nombre del Señor. Esdras 7:10. Quien primero lo tenga, tome un micrófono y léalo para todos. Aleluya, el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Quién lee para todos? Luis, por favor. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aleluya. Aleluya. Esdras se propuso en su corazón. Él no fue fortuito esto. Bendito el nombre del Señor. Para entender el valor y la trascendencia de Esdras, tenemos que irnos cuando Nabucodonosor destruyó a Israel, a Jerusalén. Y después de esa destrucción de Nabucodonosor, entonces en ese tiempo es que escrito el libro de Esdras, quien vino a traer una palabra para el pueblo. Pero dice el texto bíblico que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla.
y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos, aleluya, el nombre del Señor. Y el libro de Esdras por completo lo que busca demostrar es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Entonces, como líderes y como miembros con potencial para ser líderes, hermanos, esta iglesia en la doctrina bíblica y en la formación espiritual de esta iglesia dice que los miembros de esta iglesia deben leer la Biblia diario. Yo no me voy a atrever a preguntar porque la iglesia no está llena. Si la iglesia estuviese llena, yo preguntase cuánto leen la Biblia a diario. Se le bendiga. Porque como la iglesia no está llena, si yo pregunto, entonces la persona va a decir, no hay mucha gente, se va a dar cuenta que yo no, yo no voy a preguntar eso. Aleluya. Pero esta iglesia enseña que los miembros de esta congregación deben leer la Biblia diario. Saque un tiempo. No es cuando le den un tiempo para un mensaje que usted va a sacar un tiempo para leer la palabra de Dios. No, diario. Usted puede un versículo, pues lea un versículo diario. Usted puede un capítulo, pues lea un capítulo diario. Ahora, en este libro hay una orientación. Para usted leer la Biblia, lo único que usted necesita es saber leer y orar. Dios le bendiga. Aló. Saber leer y orar. No lea la Biblia sin orar. Ore antes de usted leer la Biblia. Porque la Biblia es un libro lleno de misterios y de revelación. Bendito el nombre del Señor. Entonces, micrófono. Tenemos que orar antes de leer la Biblia. Pero nosotros oramos después de leerla. Porque se nos enseñó así. Entonces, ¿por qué usted no insta a orar antes de leerla? Sí, porque esa lectura de bíblica que yo le estoy diciendo no es una lectura devocional de un servicio. Porque antes de leer la palabra en el servicio ya usted hizo el devocional de oración y usted oró y demás. Dios le bendiga. Yo me refiero cuando usted en su casa va a leer la Biblia, cuando usted en el trabajo va a leer la Biblia, cuando usted en el carro va a leer la Biblia, ore antes de leer las escrituras. Ore. Hermano Luis. Yo también le entiendo que leamos la Biblia, oremos antes de leer la Biblia, porque ahí uno le pide discernimiento a Dios para entender la palabra. O sea, cuando uno ora después de la palabra, uno a veces tiene como que recapitular lo que leyó. Dios bendiga a nuestro hermano Luis. Bueno, el hermano Luis está claro. Ya él sabe para qué que se ora. Es para eso mismo, hermano. Para que Dios nos dé discernimiento. Hay mucha gente que sabe leer y cuando lee la Biblia no entiende nada. Leer la Biblia y saberla interpretar son dos cosas diferentes. Cuando nosotros no interpretamos lo que estamos leyendo, no vamos a entender. Por eso muchas veces leemos y nosotros nos ponemos a mirar para arriba, para cualquier lado, es pensando, trasladándonos en ese tiempo, en ese momento, hacia ese lugar, para uno poder entender e interpretar lo que estamos leyendo. Dios bendiga a nuestra hermana Araceli. La hermana Ramón iba a decir algo. No, lo mismo que él dijo. Que yo antes de leer la Biblia, yo oro para que el Señor me dé entendimiento. Lo mismo que él dijo. Porque a veces, como ella dice, uno a veces lee y se queda como vacío. Y muchas veces me ha pasado que he leído y me quedo vacía. Entonces tengo que volver a orar. Cuando como que me voy, no oro. Cuando comienzo, no oro. A orar para que el Señor me dé entendimiento
sabiduría, y entonces sí, como que ya ahí voy como bien a lo que voy. Amen. Pero es verdad, es lo mismo que dijo, era lo que yo iba a decir. Aleluya. Yo oro para que el Señor me dé entendimiento y sabiduría. Gloria a Dios. Stephanie, muchas gracias, hermana Ramona. Dios bendiga. Amén. A mí me enseñaron que una persona puede leer la Biblia, pero también se puede estudiar la Biblia. Y la diferencia que hay entre leer y estudiar, porque muchísimas veces podemos leerlo, o sea, leerlo, porque sabemos leer y lo leemos. Entonces puede ser que acordamos algo de eso que leímos, pero estudiarlo es retener, o sea, la parte esencial o lo que quieren decir, y también elegir, o sea, lo que tú entiendes que son más importantes. O sea, es como que tú vas y coges la zanahoria y lo licúas y sacaste el jugo y botaste la paja. Aunque la Biblia no tiene paja, pero tú sacaste lo esenciales de la parte que tú leíste. Dios bendiga, Stephanie. Amén. Amén. Yo siempre le digo que esto es una escuela, y a la escuela se va con libro y se va con cuaderno, ¿verdad? En su libreta de anotaciones, anote ahí, definir. 1, revelación. Revelación. Esa es tarea para la próxima clase. Revelación. Usted va a definir qué es eso. Número 2, iluminación. Número 1, revelación. Número 2, iluminación. Número 3, interpretación. Lea todo lo que usted pueda sobre esos 3 conceptos. Todo lo que usted puede, lea. Y cuando usted lo lea, usted me viene con su pregunta al próximo encuentro. Voy a leer esto, entonces le voy a decir algo con relación a esto. Sugerencia para practicar la disciplina espiritual de pasar tiempo a solas con Dios. Esta es una sugerencia. Esto no está escrito en piedra. Revelación, iluminación, interpretación. Esos son los 3 términos. Esta es una sugerencia. 1, haga una cita con Dios cada día. 2, comience por estar quieto. Luego pídale a Dios que le hable específicamente a usted. 3, lleve su Biblia, un bolígrafo y algo de papel y esté preparado a interactuar con Dios. 4, desarrolle un plan para estudiar, como dice Stephanie. Lea la escritura que pueda digerir en una sentada. Es decir, no de hecho un día leyendo ahí, no, sino que lea lo que usted pueda digerir. Determine leer hasta que reciba un principio o una verdad que pueda poner en práctica. Hasta que usted encuentre un principio o una verdad que usted pueda poner en práctica. F, escriba lo que Dios le está diciendo a través de su palabra. Una vez describa lo que el pasaje le dice a la audiencia original, todo el tiempo identifique un principio universal que sea relevante para todo tiempo. Ahora, registre lo que pueda hacer para aplicar esta verdad a su vida. G, aprenda a meditar en la palabra específica que Dios le ha dado. H, ore por el pasaje de las Escrituras pidiendo a Dios que crezca la verdad en usted y interiorice la palabra por medio de la obediencia. Voy a resumirle esto.
todo esto que yo leí. En un plan de estudio de la palabra de Dios, el obispo Ismael Mota decía que nosotros no estamos en capacidad de estudiar la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios nos estudia a nosotros, porque la Biblia no fue escrita para que usted sepa mucho de Dios. La Biblia fue escrita para que usted pueda acercarse a Dios, porque la Biblia no es para salvar a Dios, la Biblia es para salvarnos. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra revelada, y en ella nosotros nos estudiamos para ver qué es lo que nosotros estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo mal, porque nosotros no vamos a cambiar la palabra de Dios, nosotros vamos a cambiar conforme la palabra de Dios nos revele nuestro estado. Entonces, cada vez que tú lees un texto bíblico, por ejemplo el que leímos, nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Usted no está estudiando lo que le está diciendo la palabra de Dios a usted es que antes de que tú creerte de que tú amas a Dios mucho, mentira, Él te amó a ti primero. Por más que tú creas de que tú amas a Dios y que tú andes de playa, no, porque yo amo a Dios, pendejo. Dios a ti te amó primero. Dios le bendiga. ¿Por qué utilizo ese término pendejo? Es para traernos nosotros acá a esto. Porque, y para que cuando usted oiga gente predicando, gente que dice, no, porque yo dejé todo para servir a Dios. Dios le bendiga. El texto bíblico dice que no hay nadie que haya dejado o casa o fortuna por Dios que no haya recibido. Dios le bendiga. Entonces, cuando usted ve gente que se está jactando de todo, de que lo que tuvo que abandonar para servir a Dios, es que todavía no se ha metido en el texto bíblico, no se ha dejado moldear por la palabra. Porque una cosa es, Stephanie, interpretar la palabra, y otra cosa es recibir la iluminación de la palabra, porque ya ahí está la revelación. Ahora, esa iluminación es lo que nos da a nosotros el discernimiento y el entendimiento de cómo aplico la palabra a mi vida. Entonces, en esto que leímos acá de Haga una cita, nos invita a que nosotros, para estudiar la palabra, saquemos un momento para estudiar la palabra. En ese momento vamos a llevar con qué anotar. Vamos a orar y vamos a leer la palabra. No nos vamos a saturar, pero vamos a leer la palabra. Y en eso vamos a tomar en lo que leamos hasta que encontremos un principio bíblico. Verlo qué significaba para ese momento y ver cómo se puede aplicar hoy. Y cómo yo puedo vivir con ese principio bíblico. Porque la palabra no es leerla y leerla. Y yo leí la Biblia entera. De todo lo que tú leíste, ¿cuántos principios te aprendiste para aplicarlo a tu vida? Entonces, anotas un principio, y luego que tú lees la palabra, anota el principio. Entonces nos exhorta a meditar. ¿Quién sabe qué es meditar? Hacer yoga. Haga yoga con la palabra. Dios le bendiga. A meditar en la palabra. Porque nosotros somos muy asiduos a leer y no meditamos en qué estaba pasando cuando el texto bíblico dice eso. ¿Cuál era la situación que estaba pasando? Un ejemplo sencillo.
¿Alguien sabe aquí en qué fecha se creó el pantaloncillo? ¿Alguien sabe en qué fecha creó el pantaloncillo? Y los Pampers, ¿alguien sabe? Los pañales desechables. Es más, ¿alguien sabe aquí, sabe cuándo se empezó a utilizar los paños para los niños? Esos paños que lavaban con agua caliente para quitarle la S. Ajá, si se le bendiga. No, pero uno investiga, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros idealizamos por la pintura que nos han vendido de que Jesús estaba ahí en la cruz con unos pañales envuelto incluso hasta con chambra, amarrado con chambra, y estaba ahí con unos pantaloncitos crucificado. Cuando usted medita en la palabra, usted se va a ese tiempo y usted le dice que primero le quitaron a Jesús su ropa. ¿Usted sabe qué significa eso? Que Jesús estaba desnudo en la cruz, crucificado, sin ropa. Primero la túnica la cogieron y pusieron a jugar dado encima de la túnica, y después le quitaron la ropa. Jesús estaba desnudo, avergonzado, crucificado. Y que hacía un cuento bien bonito. Y en esa agonía, desnudo en la cruz del Calvario, por eso que es una muerte vergonzosa. Vergonzosa. La peor muerte, no tan solo por el dolor, sino que era una muerte vergonzosa. Pero el texto bíblico lo dice, que le quitaron su ropa. ¿Y qué usted entiende cuando le quitaron la ropa? Ah, no, pero como nosotros, no, hay que cuidar el pudor de Jesús. No, eso no es lo que dice el texto bíblico. Entonces, cuando usted medita en la palabra, usted tiene que irse a la época, y ahí, en ese escenario, ahí un malhechor le dice: y tú de que no eres rey, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro le dice: pero lo que nosotros estamos aquí lo merecemos. Pero ¿a quién le ha hecho mal? No le ha hecho mal a nadie, injustamente está aquí con nosotros. Ah, entonces si dos ladrones sabían eso, la gente no sabía que Jesús no le había hecho mal a nadie. Entonces, cuando nosotros meditamos en esto, nos damos cuenta que Pilato quería soltar a Jesús y empezó a hacerle preguntas a Jesús, e incluso fue y dijo: pero yo no encuentro mal en este hombre. Es más, que Pilato devolvió a Jesús, le dijo: que lo castigue, yo soy puesto aquí por Roma, ese es asunto de ustedes de religión, llévenselo. Y se lo devolvieron a Pilato. Y es tan tal que Pilato sintió el remordimiento y cogió y escribió INRI, para que lo coloquen encima de la cruz, el rey de los judíos. Pero Jesús le dice a aquel ladrón: de cierto te digo, hoy. Ahí en ese texto bíblico hay mucha interpretación bíblica. Dios le bendiga. Porque hay una interpretación bíblica que dice que no es que Jesús le dijo que hoy él iba a estar en el paraíso, sino que él estaba diciendo hoy, que hay una coma mal puesta. Dios le bendiga. Usted sabía que la Biblia no estaba dividida en versículo y en capítulo, ¿verdad?
que era todo corrido, eran manuscritos todo corrido. ¿Quién no sabía esto? La Biblia no fue escrita de que dividida en capítulos, versículos, no, eso vino posterior. Antes lo que se escribían era texto corrido como una novela, porque eran rollos, no estaban ni que en capítulos y divididos y en versículos. Luego se dividió esto en capítulos y en versículos. Y los libros poéticos no se llaman versículos sino versos. Entiéndase, Job, Salmo y Proverbio, Cantar de los Cantares, no se llaman versículos sino versos, porque son poéticos. Entonces, usted, por eso que le digo, una cosa es la iluminación y otra cosa es la interpretación. Hay mucha gente buscando interpretación y buscando interpretaciones, mucho para acomodarse, mucho para crear un evangelio a su imagen y estar cómodo, y otro porque entienden que lo que hay revelado ahí todavía no es suficiente. Ahora, ¿cuál es la interpretación correcta? Entonces ahí es donde viene la iluminación. ¿Por qué viene la iluminación? Porque la iluminación viene acompañada del Espíritu Santo. Y te da a entender que cuando Pablo habló de los peinados ostentosos en la iglesia, le habló a las mujeres, es porque había un grupo de mujeres que se hacían unos peinados. Entonces las que no tenían recursos no podían ir con esos peinados, y las que iban con esos peinados iban tirándole cosas a las otras mujeres. Entonces había un grupo de mujeres que se sentían mal y otras que iban a romper ojo. Entonces el apóstol Pablo, para desbaratar ese lío, dijo: no vistáis con peinados ostentosos. Es el tirándole vaina. Es el contexto correcto. Ahora, alguien cogió una interpretación y dijo: las mujeres no se pueden hacer tal peinado, las mujeres no deben alisarse, las mujeres no deben hacer esto, aquello. Que se le bendiga. E interpretó eso para sí. Ahora, en la iluminación puede hacer que en una congregación donde todo el mundo se dé su rubor, se dé su pintalabio, se arregle sus cejas, tenga su pelo lacio, alguien, el Espíritu Santo le diga: pero entonces tú, cuando no suelta tu pelo, no puedes alabar a Dios con libertad. Yo necesito que tú ya cambies ese peinado, porque yo lo que quiero es mordearte a ti. Se le bendiga. Entonces el Espíritu Santo la ilumina o lo ilumina, y le da a entender, hasta darle a entender que no se trata de lo que pueda reflejar por fuera, sino que necesita una relación con Dios. Cuando hay un texto bíblico que tú no lo entiendes y tú lo lees, lo has leído y no lo entiendes, pero viene el Espíritu Santo y te ilumina y te da el entendimiento del significado de ese verso bíblico, no de una interpretación, el significado de ese texto bíblico para tu vida y para la vida de otro que tú vas a ministrar. Entonces tú recibes esa revelación con la iluminación para cambiar tu accionar. Entonces, el estudiar la palabra de Dios, sacar un tiempo para estudiar la palabra de Dios, es no repetir lo que ya usted escuchó, sino que usted pueda contactar el texto bíblico. Salmo 73 del salmista Asaf. ¿Qué dice el salmista? Por poco se deslizan mis pies al ver la prosperidad de los impíos, ver cómo ellos prosperan, se le brotan los ojos de gordura. Entonces usted agarra ese principio de al final, cuando él dice: pero entendí
¿Cuál es el camino de ellos? Entonces te agarra este principio bíblico. Entonces espérate, ¿y por qué yo estoy envidiando a aquellos? ¿Por qué yo me siento mal con aquellos que no tienen a Dios y yo veo que todo le va bien? Pero ya el texto bíblico te lo dijo ahí. No te confunda, que al final el camino de ellos es muerte y destrucción. Perecerá. Entonces, como líderes, como futuros líderes, tenemos que dedicar tiempo, mira, por muchas razones. Número uno, porque cuando usted esté dirigiendo gente, cuando usted le toque dirigir gente, usted se va a encontrar muchas olas extrañas, gente con creencia diferente, gente que van a venir a predicar diciendo, porque yo entiendo, porque yo creo. Entonces usted va a tener que tener material bíblico para después usted decir, sí, hermano, yo entiendo que usted entienda. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dame Biblia. Nosotros decimos, no, porque yo entiendo que hacer tal y cual cosa no es pecado. Mucha gente, yo entiendo que esto no es pecado. Yo entiendo que tú puedes darte tu traguito social. Yo entiendo que es un trabajo. Yo entiendo que si yo era artista del mundo y ahora que yo me convertí, yo no debo abandonar eso porque esa es mi profesión, es una profesión igual. Entonces le bendiga. Ahora, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué tú buscaste en la Biblia para justificar eso? ¿Qué te dice el texto bíblico? ¿Acaso no dice el texto bíblico que lo que creen en Cristo, nuevas las cosas viejas, he aquí todas? ¿Dónde tú guardas el texto bíblico? ¿Qué dice la Biblia? No, pero espérese, no, yo no puedo dejar mi trabajo. Eso mismo le pasó al joven rico, que Jesús le dijo, ¿guarda los mandamientos? Sí, lo guardo desde pequeño. ¿Ayuda? Sí, yo doy limosna. Jesús le dijo, ahora te falta una sola cosa. Vende todo tu bienes y dalo a los pobres. Dice, ¿qué dice el texto bíblico? Que aquel joven se fue ¿cómo? ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. ¿Y dónde yo voy a encontrar el texto bíblico? Dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese, tome su cruz. ¿Dónde yo escondo ese versículo bíblico? Pues muy bonito. Cuando yo voy a decir, no, porque Dios sabe. Claro que Dios sabe. Y Jesús lo dijo cuando después de aquel encuentro con la mujer adúltera, antes del encuentro con la mujer adúltera, en Juan 3, del 18 por ahí 17, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, no vine a juzgar el mundo, pero la palabra que os he dado, esta os juzgarán. Jesús no vino a juzgar, pero Él vino a dar la palabra, y esa palabra es la que va a juzgar. Entonces, como líder, usted tiene que estar empapado de la palabra, porque fácilmente alguien le puede hacer un lío en su liderazgo y resetearle la mente a la persona en base a creencia. No, sí está bien, tú crees muchas cosas, pero ¿qué dice esta? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿En base a qué tú vas a conducir? ¿En base a lo que tú crees o en base al manual que nos ayuda a conocernos para conocer a Dios? Entonces, el maestro Mota decía que nosotros no podemos estudiar la Biblia porque ella es la que nos estudia a nosotros, y cada vez que la leemos vemos lo que nosotros somos ahí reflejado.
sale a la luz lo que nosotros somos, sale a la luz lo que nosotros debemos dejar, sale a la luz lo que nosotros tenemos que tomar. Y todo texto bíblico que usted lea en su contexto le va a decir cómo usted está andando o no. Todo texto bíblico que usted lee le va a decir cómo yo estoy andando o no. El pastor tiene un texto que él dice mucho aquí: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dios le bendiga. Amén. ¿Cuál es ese sentir? ¿Ah? Que quería todo para ti, que te sentaba por ahí y hacía la cosa cuando tú quieras, medalaganariamente, que no obedece, que no escucha, que no te congrega, que no respeta, que no ora, que no ofrenda, que no diezma. Dios le bendiga. A su nombre está metiendo para agua profunda. ¿Perdón? En punto. Aleluya. Hermana Estefanía iba a decir algo. Sí. Leo Gloria esta. No, lo que yo iba a decir es que de lo que tú estabas hablando ahorita, de que cuando la persona dice, bueno, yo dejé todo para servirle al Señor, que el Señor nos amó primero. Yo recuerdo que yo estaba pensando de acuerdo a la situación personal que yo tengo, y yo le decía al Señor, bueno, yo no sé por qué soy yo, porque yo recuerdo cuando yo era adolescente, tanto jóvenes, o sea, los varoncitos que estaban atrás de mí, pero yo lo frenaba por unas cosas, o sea, por conversaciones que yo quería entrar, o sea, yo sé que no va de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces yo lo frenaba, y en el momento yo no tenía esas dificultades, y dije, bueno, todo eso yo lo hacía para ti, entonces ¿por qué tú me dejaste caer en esa situación ahora donde que yo... Entonces, y yo ahí con eso adentro de mí, como que yo quisiera Dios hubiera al frente de mí, yo peleo con él. Pero después entendí que, bueno, yo lo hice porque yo sé de la palabra del Señor, y es el Señor que permitió que yo no lo hago, porque con mi fuerza yo no iba a poder decirle a ellos, bueno, párate de ahí. Pero el Señor mismo también sabe que es por Él que yo lo hacía. O sea, yo tengo que aceptar la cosa como Dios lo permitió, porque esa es su voluntad para conmigo, y yo lo acepté. También tú estabas hablando ahorita de la palabra de Dios cuando estamos viviendo. Entonces, sabiendo la palabra de Dios, y nosotros debemos aplicar la palabra de Dios de acuerdo a nuestras acciones y nuestra vida. Yo entendí la palabra como una luz. La palabra es la luz. Amén. Leer, estudiar la palabra. Hay palabras que yo encuentro en la Biblia que yo vivo como tenerlo como hacia el frente, entonces que viene siendo como que una guía, pero para los que quieren vivir como quiera. Entonces, si tú le dices la cosa, es como que tú lo estás impidiendo, se siente como que tú lo estás, o sea, impidiendo, como yo te dije. O sea, frenarlo en su vida. Pero la palabra es la luz, y es muy bonito saber las cosas que el Señor nos manda a hacer. Yo recuerdo que yo trabajaba en la Casa Familia, y yo pasando el suape, y yo recuerdo en Efesios donde que el Señor dice, cuando la persona que trabaja con la otra está trabajando, deben hacerlo como si fuera para Dios.
A veces me toca pasarle el suape, entonces yo sentía coger un chin de agua y hacerlo así en el piso y pasarle el suape. Pero cuando yo recuerdo la palabra del Señor, y dije, no, yo tengo que coger la cubeta con agua, aunque yo sentí que yo no puedo, tengo que hacerlo como si fuera para Dios, con la palabra dentro de mí. Gloria a Dios. O sea, por la palabra, aunque yo sentí que yo no podía hacerlo, yo lo hago. Dios bendiga, Estefan. Amén. Y así, y también al frente de la casa hay una barbería allá abajo. Y cada vez que yo voy echando esa agua en la tarde, y yo recuerdo que la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo voy a echarle el agua, y dije, no, si fuera yo que tenía ese barbero allá abajo, yo no iba a soportar que me eche esa agua al frente. Entonces eso me impide hacerlo. O sea, es una verdad y es bueno esto. Entonces yo lo acepté, no lo hago. Pero si yo no hubiera aceptado, yo lo iba a hacer como si no fuera nada. Dios bendiga, Stephanie. Entonces, la palabra en nosotros es que va a cambiar nuestro accionar. Y para eso tenemos que tener contacto con la palabra. Porque si no sabemos la palabra, no sabemos, después tropezamos y perecemos por falta de conocimiento. Pero la palabra en nosotros es que nos va a frenar con el Espíritu Santo. Nos va a frenar porque el Espíritu Santo nos va a hacer recordar la palabra. Entonces, todo lo que vayas a hacer, hágaselo como si fuese para Dios. Nada más con ese texto bíblico, hermano, nosotros tenemos que revisar nuestra vida completa como si fuese para Dios. Con ese esmero, con ese cuidado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios le bendiga. Qué lindo es ese pacto. Ya nos vamos, hermano. Leo este párrafo. En el proceso de liderazgo y como miembro, su familia, Dios diseñó la familia para ser un refugio donde podemos experimentar intimidad y amor incondicional. Estamos para conocer y ser totalmente conocidos sin temor a ser rechazado. Así como un científico tiene un laboratorio en donde puede experimentar, la familia debe ser un lugar, grupo para practicar el escuchar, practicar el amar, practicar el perdonar, practicar el resolver conflictos. Todo esto nos prepara para el mundo inseguro al que salimos cada día. Si en la familia no sabemos perdonar, con los retos que nos ofrece el mundo, mucho menos. Y cuando hablo de la familia, hablo de toda la familia, hablo de su familia como su núcleo sanguíneo, y también hablo de la familia de la fe. En otras palabras, nuestro liderazgo espiritual y servicio comienza en el hogar. Servimos ahí primeramente y luego tendremos credibilidad para servir fuera del hogar. Una buena regla a seguir es: si no funciona en el hogar, no lo exporte. La Escritura dice: porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Eso tiene mucho por donde cortar. Pero el llamado es que leímos en la lectura devocional: el que ame a Dios, que ame también. Si usted decidió servir a Dios, usted, una joven, un joven, que usted está apasionado, usted viene a danzar al templo, usted viene a adorar, pero cuando su mamá le habla a usted haciendo berrinche y le desobedece, hay un espíritu ahí que hay que revisar. Si usted es un joven que usted viene a predicar, usted canta coro, y cuando su pastor le llama, lo amonesta en algo, usted entruña la cara y dice: este pastor está desfasado, no está en la nueva onda.
hay que revisar ese espíritu. Si usted es un líder, usted viene a su equipo, usted le trae una buena estrategia para lo que usted quiere desarrollar, pero cuando su pastor le trae una estrategia, usted está negado a eso y no lo obedece y no hace caso. A ese espíritu hay que revisarlo. Entonces, aprendemos en la familia a perdonar, a amar, a reír, a compartir. Eso mismo también en la familia de la fe aprendemos a amar, porque el mundo ahí de fuera es violento. Y ahora hay mucha violencia, hermano. Entonces, cuando usted vaya al templo, aproveche para usted, en los tiempos de oración, aproveche y descárguese delante de la presencia de Dios y presente y ore a Dios por todo. Mire, por todo, presente. Mire, Señor, tú sabes que yo no tengo fuerza, Señor, yo no sé cómo hacer esto, pero en tu mano me encomiendo. Cúbreme en la calle, cubre mi familia, cubre mis hijos, cubre mis hermanos, porque el mundo está violento. Si tú eres una persona sonriente, el mundo está que si tú te ríes mucho, hay uno que te quiere entrar y darte porque tú te ríes mucho. Si tú nunca peleas, la gente te quiere entrar porque tú nunca peleas, quiere verte peleando. El mundo está violento. Entonces nosotros tenemos que cultivar dentro de la familia de la fe para poder seguir hacia adelante. Con eso termino. Característica de la familia fuerte: expresan aprecio por cada uno con regularidad, estructuran su vida para que puedan pasar tiempo juntos, manejan los problemas en una manera positiva, demuestran un fuerte compromiso hacia cada uno, continuamente se comunican uno con el otro, comparten el mismo sistema de valores. Los padres ejemplarizan lo que significa bendecir a otros miembros. Entonces, estas características dan una familia fuerte. Dios permite, hermanos, que nosotros podamos ser en la página 94, podamos tener un círculo fuerte. En nuestro próximo encuentro culminamos esta lección, si así Dios lo permite. Tengamos un vínculo fuerte y que podamos desarrollar el compañerismo, que podamos desarrollar el amor fraternal, que podamos entregarnos por abandonar, decía el hermano Toniel siempre, abandonarnos en las manos de Dios. Con nuestra fuerza propia no podemos, necesitamos de la ayuda de Dios, siempre. Y Dios siempre nos guía a la verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, Stephanie, no importa cuál sea la situación que nosotros tenemos, en Dios lo que es imposible para el hombre es posible para Dios si está en su propósito. Nuestro deber es clamar y pedir a Dios todo lo que necesitamos. Hay un texto bíblico que dice: pedid y no recibid, porque pedid para vuestros deleites, para saciar vosotros. Eso en cuanto a pedir. Eso en cuanto a pedir. Imagínate si nosotros pedimos mal, ¿cuánta otra cosa más no hacemos mal? Lo más fácil del mundo es pedir. Dirá un hermano, para alguno, para el que tiene vergüenza, no. Pero lo más fácil es pedir. Para pedir tú no tienes ni que hablar. Dios nunca pierde, o gana o empata.
Y si eso nosotros lo hacemos mal, imagínate todo lo que implica esta vida de siervo de Jesucristo. Entonces día tras día nosotros tenemos que estar pidiéndole dirección a Dios para nosotros comportarnos bien, para nosotros hallarnos delante de Él como obreros aprobados, que no tenga de qué avergonzarse. Eso no implica que no van a hablar de usted, van a hablar de usted. Siempre van a hablar de usted, pero la Biblia dice: alegraos cuando hablen de vosotros mintiendo. Que hablen, pero que sea mintiendo. Ahora, que si es bueno, que hablen también. Y hay ocasiones que cuando hablan de ti en bien, tú tienes que reprender ese espíritu. Si no, pregúntele a Pablo. Aquí estos varones son varones del Dios Altísimo. Y que hizo, ella estaba diciendo verdad. ¿Qué hizo Pablo? Reprendieron ese espíritu de adivinación, porque eso implicaba que a ellos lo iban a encarcelar, que lo iban a perseguir si ella seguía anunciando donde quiera ellos iban, que esos son varones del Dios Altísimo. Y que Dios le bendiga mucho en esta noche, hermano. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿No? Pues gracias a Dios. Dios le bendiga. Gracias por estar aquí en esta noche, hermano. Dios bendiga su vida. Entregamos a nuestro pastor, y si hay anuncio, lo pueden dar. Amén. Amén, hermanos. Dios nos continúa bendiciendo. Gracias a Dios. Dios siga bendiciendo al hermano Samuel.